Buenas noches, profesora. En esta oportunidad vamos a presentar la tarea académica 2, parte 2. Se trata de un video. Para esta tarea académica nos tocó el caso de protestas en Perú, caso Dina Boluarte. En este año el Perú ha enfrentado una serie de desafíos políticos y sociales que han llevado a un aumento de las protestas públicas. A raíz de estos eventos se produjeron numerosos informes sobre violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones llamadas la toma de Lima. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el gobierno también tiene la responsabilidad de mantener el orden público y proteger a los ciudadanos cuando las protestas se tornan violentas. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede el Estado garantizar la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos? La tesis central abordará cómo el gobierno peruano busca equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos durante las manifestaciones violentas. A lo largo del análisis exploraremos conceptos claves relacionados con este caso. Primero, examinaremos el contexto histórico-político peruano que produjo el incremento en las protestas. Segundo, discutiremos ejemplos específicos donde es necesario que las fuerzas del orden interviniesen debido al comportamiento violento por parte de algunos manifestantes. Tercero, destacaremos cómo estas acciones pueden verse justificadas desde la perspectiva gubernamental para perseverar la paz social. Hay que reconocer que existen situaciones en las cuales las intervenciones policiales son necesarias ante episodios puntuales de violencia que permiten entender mejor el papel complejo del gobierno frente a las crisis políticas y sociales. Al mismo tiempo, es crucial asegurar mecanismos adecuados para evitar exceso o prácticas indebidas por parte de las autoridades en un intento por garantizar la paz y proteger a los ciudadanos. Según el informe de la Corte Internacional, durante su visita, dio a conocer un descontento social en el Perú, en el cual se ve que estos eventos no están totalmente aislados, sino que están estrechamente relacionados con la desigualdad estructural y la discriminación histórica, pues esta disparidad se puede decir que afecta directamente a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas en las regiones del sur del país. Es por ello que podemos decir que la desigualdad estructural y la discriminación histórica son las principales causas que han generado esta crisis política, ¿no? Que asimismo se puede decir que es crucial abordar esta problemática de manera integral, en el cual hay que promover la igualdad y las oportunidades, el respeto a los derechos humanos y la inclusión de todos los sectores en la sociedad, especialmente en los pueblos indígenas y en las comunidades campesinas. Para entender más este tema, tenemos como ejemplo o como hemos puesto como caso a la ciudad de Ayacucho, en el cual el 13 de diciembre del 2022 se anunció la realización de un paro indefinido a consecuencia de estas manifestaciones que hubieron. Murieron aproximadamente 10 personas en la ciudad de Huamanga. Esto fue a causa de la represión de las Fuerzas Armadas durante las protestas. Asimismo, según adujeron las Fuerzas Armadas de Seguridad del Estado, eh, se dice que se intentó la toma del aeropuerto, en lo cual los manifestantes utilizaron piedras, machetes, ondas, armas hechadas, pirotécnicos como las avellanas. Asimismo, según la Defensoría del Pueblo dio a conocer a la comisión que mediante las redes sociales se estuvieron compartiendo videos, fotos y comentarios en el cual se veía un desproporcionado fuerza de las fuerzas públicas, ¿no? Ya que pues se repelía con balas a personas desarmadas, no solo en alrededor del aeropuerto, sino en otros distritos, tales como San Juan Bautista y, y otros más, ¿no?
Otro de los casos también donde se evidenció hechos de violencia durante estas protestas fue Juliaca, ¿no? En el cual también intentaron tomar el aeropuerto Incamanco Capa, eh, y como resultado dio a 226 personas heridas, entre ellas en los días 6 y 10 de enero. ¿No? También se puede decir que a la fecha se han tenido más o menos 18 muertes, ¿no? A consecuencia de estas. Eh, Asimismo, la postura de la Comisión de la Corte Interamericana eh, condena estos actos de violencia y la pérdida de vidas en contexto, ¿no? Eh, en nuestra opinión, podemos decir que es fundamental garantizar los derechos humanos de todas personas involucradas en la protesta, tanto de manifestantes como como las fuerzas de seguridad, ¿no? Además, además, también para afrontar para además también sería fomentar un ambiente seguro y proporcionado en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y promover el diálogo en mecanismos de resolución, ya que, como sabemos, es uno de los elementos claves para construir la sociedad, para construir una sociedad más social y democrática, ¿no? Eh, por otra parte, la Corte Interamericana, por otra parte, podemos decir que la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como órgano encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en las Américas, eh, enfatiza la importancia de abordar las tensiones sociales y políticas de manera pacífica y respetuosa. Se puede decir que esta comisión tiene como objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de las personas involucradas, ¿no? Continuando con las protestas y las represiones que se dan en nuestro país, tenemos que tener en cuenta que si bien el Estado va a ejercer poder sobre la población, este mismo no lo hace con el fin de perjudicarlos, más bien trata de minimizar los daños colaterales de estas mismas, puesto que las diferentes protestas que se han realizado como fin han tenido reclamar sobre derechos, más sin embargo, estas mismas han sido objeto de personas inescrupulosas, las cuales intentan sacar provecho y hundir en el caos a la población. Por otro lado, nos centramos directamente en la ejecución sistemática por parte del Estado. Si bien es cierto, el Ejecutivo, a base de sus órganos, tales como el Ministerio de Defensa, este mismo puede ser asociado a la mala praxis como tal, puesto que si no se logra sistematizar de manera idónea, van a ocurrir excesos tales como los daños colaterales de Inti Sotelo y Brian Pisconte, los cuales fueron estudiantes que perdieron las vidas en protesta. Estas mismas, ¿no? Se debe tener en claro que cuando se tiene estos excesos, los organismos internacionales van a volcar la vista hacia nuestro país, puesto que si nosotros, como bien sabemos, tenemos normativas internas como normativas externas. Las normativas internas de un país son las legislaciones orgánicas, tales como la Constitución, los códigos civiles y los códigos penales. Asimismo, en lo que respecta a la teoría dualista, tenemos que las normativas internacionales vendrían a ser todas las normas en las cuales nosotros nos sometemos como nación de manera particular. Es decir, eh, en la Convención Americana de los Derechos Humanos se plantean diferentes perspectivas de derechos fundamentales, estos mismos que pueden amalgamarse con las normativas que se presentan en el país o de otra manera pueden ir en contra. Más sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien es cierto, el Estado cumple un papel protagónico en la defensa
de su soberanía, ya sea de manera interna como de manera externa, se tiene que tener en cuenta que si no se realiza una correcta gestión, va a caer en represiones o en excesos, propiamente dicho, los cuales van a repercutir de manera negativa, ¿no? Tanto como por parte de la aceptación de la población al jefe de Estado, como un miedo a las mismas personas o a los mismos funcionarios los cuales se encargan de gestionar dichos mandatos. Bien, es importante precisar que el Estado es el encargado de resolver los conflictos internos como externos, y este mismo puede emplear diferentes métodos con los cuales puede suprimir dichos acontecimientos. Más sin embargo, estos mismos tienen que sistematizarse y tener un correcto procedimiento para que no se pueda caer en, en un control absoluto o una represión en la cual pueda ocasionar pérdidas humanas, pérdidas materiales y tener conflictos internacionales, puesto de que las acciones negativas que se puedan realizar en la nación van a reflejar eh, la imagen errónea de cómo se resuelven los conflictos internos dentro de nuestro país.